Ismenia se despertó a las 6 de la mañana, aunque el despertador estaba puesto a las 7. Tumbada en la oscuridad, escuchando los ronquidos de Valdemar, pensó en que hoy cumplía 32 años. Cuando era más joven, cuando empezó a salir con Valdemar, él le regalaba flores y la llevaba al cine. Ahora los cumpleaños no eran más que otra cosa de la que preocuparse. Tenía que poner la mesa, invitar a personas que Valdemar aprobara y asegurarse de que él no encontrara ningún motivo para disgustarse. Y siempre lo encontraba. Se levantó de la cama con cuidado de no despertar a su marido. Valdemar trabajaba en el taller desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero los fines de semana solía dormir hasta mediodía. Ismenia se dirigió a la cocina y encendió la luz. El piso era pequeño, de 2 habitaciones, con techos bajos y papel pintado desconchado. Llevaban 8 años alquilándolo, desde que se habían casado. Valdemar siempre decía que estaba ahorrando para tener su propia casa, pero el dinero se iba a otra parte, en copas con los amigos, en cigarrillos, en cosas que de repente quería comprarse. Ismenia no discutía. Hacía tiempo que había aprendido a no discutir. En la mesa de la cocina estaban los comestibles que había comprado ayer después del trabajo. Ismenia trabajaba en una floristería de la calle principal 6 días a la semana, de 9 a 7. La dueña de la tienda, la anciana señora Teresa, pagaba poco, pero el trabajo era relajante. A Ismenia le encantaban las flores, su olor, su fragilidad, su belleza silenciosa. A veces se imaginaba que ella misma era como un capullo marchito que se había olvidado de regar. Pero esos pensamientos le venían rara vez, normalmente por la noche, cuando Valdemar se había dormido borracho y ella se tumbaba a su lado mirando el techo. Empezó a cortar verduras para la ensalada. Los invitados llegarían a las 4 de la tarde. Ismenia había invitado a 3 vecinas de su piso, mujeres tranquilas que no hacían demasiadas preguntas. También vendría Dalva, su mejor amiga de la juventud. Dalva trabajaba como peluquera en una peluquería cercana, y era la única persona con la que Ismenia podía hablar francamente. Aunque en los últimos años había hablado cada vez menos, ni siquiera Dalva quería mostrar lo mal que estaban las cosas. Y por supuesto, vendrían sus padres. Hermiro y Nilsa vivían en el barrio vecino, a media hora en autobús. Su padre había prometido llegar pronto, para ayudar a poner la mesa. Ismenia sabía que Valdemar no le caía bien, aunque nunca lo decía en voz alta. Solo veía que su rostro se crispaba cuando su yerno empezaba a hablar. A las 10 de la mañana todo estaba listo. Los platos de aperitivo estaban sobre la mesa, las ensaladas cubiertas con film transparente y la tarta enfriándose en el alféizar de la ventana. Ismenia se puso el vestido claro que se había comprado hacía 3 años y que solo se ponía en ocasiones especiales. Se miró en el espejo del pasillo y vio a una mujer cansada, con el pelo apagado y ojeras. Antes era guapa, al menos eso decían los chicos del colegio. Ahora quedaba poco de aquella chica. Valdemar salió del dormitorio hacia el mediodía, rascándose el estómago y bostezando. Era un hombre corpulento, de hombros anchos y manos ásperas. Tenía una mancha de grasa en la camiseta, pero Ismenia guardó silencio. Se dirigió a la cocina, abrió la nevera y sacó una botella de cerveza. ¿Ya has empezado a cocinar?, preguntó mirando alrededor de la mesa. Sí, respondió Ismenia en voz baja. Los invitados llegarán a las 4. Valdemar asintió y bebió un gran sorbo de la botella. Luego la miró con una sonrisa. Asegúrate de que todo esté normal. No quiero que tus compañeros piensen que no te alimento bien. Ismenia asintió. Sabía que no debía aceptar. Valdemar podía ser tranquilo e incluso dulce cuando estaba de buen humor, pero los estados de ánimo cambiaban rápidamente, sobre todo después del segundo biberón. Los padres llegaron a las 4 menos cuarto. Hermiro era un hombre alto y delgado con el pelo gris y profundas arrugas alrededor de los ojos. Había trabajado toda su vida como camionero, repartiendo mercancías por toda la región. Se había jubilado hacía un año, pero seguía trabajando a tiempo parcial de vez en cuando. Nilsa era una mujer muy suave que había llevado una casa toda su vida y criado a 3 hijos. Ismenia era la hija mediana. Su hermano mayor se había marchado hacía tiempo a otro estado. Su hermana pequeña se había casado y se había ido a vivir con su marido al pueblo. Ismenia se quedó en el pueblo, y sus padres la visitaban una vez cada 15 días, siempre con preocupación en los ojos.
Feliz cumpleaños, hija. La abrazó Nilsa y le besó la mejilla. Ermiru le tendió en silencio un pequeño ramo de crisantemos. Gracias, sonrió Ismenia, pero la sonrisa le salió tensa. Valdemar salió de la habitación, ya con su tercera botella de cerveza. Estrechó la mano de Ermir, saludó brevemente con la cabeza a Nilsa y regresó al salón, donde encendió la televisión. Los padres se miraron, pero no dijeron nada. Los invitados empezaron a llegar a las 4 en punto. La primera en llegar fue Dalva, una mujer alta y enérgica, con el pelo corto y los labios pintados de colores. Trabajaba en un salón de belleza de la Avenida Independencia y siempre parecía recién llegada de un desfile de moda. La seguían sus vecinas, la señora Marlene, del tercer piso, Josefina, del quinto, y la joven Aleida, que acababa de mudarse al piso de enfrente con su marido. La mesa estaba puesta en el salón. Las mujeres se sentaron en el sofá y las sillas que Ismenia había dispuesto de antemano. Valdemar estaba sentado en un sillón junto a la ventana, con una botella de cerveza en la mano y mirando la pantalla del televisor. De vez en cuando hacía algún comentario, normalmente condescendiente o sarcástico. «Ismenia, la ensalada está buenísima», dijo Marlene, mientras se servía una segunda ración. «¿Sabe cocinar?», sonrió Valdemar. «Es una pena que no siempre lo haga a tiempo. Ayer llegué hambriento del trabajo y ni siquiera había empezado a cenar». Ismenia bajó los ojos. Ayer se había quedado hasta tarde en la tienda. La señora Teresa le había pedido que la ayudara con el inventario. Se lo había advertido a Valdemar por teléfono, pero él seguía sin estar contento. «No pasa nada. Los hombres siempre tienen hambre», intentó Josefina para calmar los ánimos. «El mío también está siempre refunfuñando». Dalva miró a Valdemar con desprecio mal disimulado, pero guardó silencio. Ismenia agradeció su silencio. Dalva nunca era tímida en sus expresiones, pero se mantenía callada en presencia de Valdemar. Se daba cuenta de que cualquier palabra descuidada podía meter a su amiga en problemas. Hacia las 5 de la tarde, Ermiru y Nilsa se miraron, y su padre asintió. Nilsa sacó un gran sobre de su bolso. «Ismenia, queremos darte algo especial», comenzó su madre, y había emoción en su voz. «Tu padre y yo llevamos mucho tiempo pensando qué te haría feliz, y hemos decidido que necesitas unas vacaciones. Unas vacaciones de verdad». Le entregó el sobre a Ismenia. Ella lo abrió con manos temblorosas y sacó 2 folletos de colores y billetes. Un crucero. 10 días en un transatlántico por la costa, con escalas en 4 puertos. Sale dentro de 3 semanas. «Mamá, papá, es demasiado caro». Ismenia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Llevamos más de un año ahorrando». Ermiru miró a su hija con seriedad. «Os lo merecéis las dos. Pasaréis unas vacaciones juntas. Os escaparéis». Valdemar dejó la botella sobre la mesa y cogió el folleto de manos de Ismenia. Lo hojeó con el rostro imperturbable. Ismenia vio cómo se le tensaba la mandíbula, pero no dijo nada. Intentaba mantener los modales cuando era un invitado. «Gracias», dijo brevemente. «Un regalo generoso. Queremos que nuestra hija sea feliz». Ermiru no apartó los ojos de su yerno. Ismenia abrazó a sus padres, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. No recordaba la última vez que había llorado de alegría. Crucero. 10 días lejos de casa, de la tienda, de este piso estrecho. Tal vez fuera la oportunidad de cambiarlo todo. Quizás durante el viaje Valdemar volvería a ser lo que había sido antes. Atento, cariñoso, afectuoso. El resto de la velada transcurrió con buen humor. Las mujeres hablaron del crucero, preguntaron por el itinerario, compartieron anécdotas de sus viajes. Valdemar permaneció en silencio, terminando su cerveza y cambiando de canal en la televisión. Ismenia lo miró varias veces y cada vez vio algo preocupante en sus ojos, pero ahuyentó la preocupación. Hoy era su cumpleaños y sus padres le habían dado esperanzas. Los invitados se dispersaron a las 10 de la noche. Dalva se despidió de Ismenia con un abrazo y le susurró al oído. «Si necesitas algo, llámame cuando quieras». Ismenia asintió, sin saber muy bien qué quería decir su amiga. Los padres fueron los últimos en marcharse. Ermiru se quedó en el pasillo, apoyando la mano en el hombro de su hija. «Si tienes algún problema, ven», dijo en voz baja, para que Valdemar no lo oyera. «No pasa nada, papá», intentó sonreír Ismenia.
Cuando la puerta se cerró tras ellos, volvió al salón. Valdemar estaba sentado en una silla, mirando la pantalla. En la mesa había platos sucios, vasos y ensaladas sin terminar. Ismenia empezó a recoger los platos. «Déjalo», lanzó Valdemar. «Siéntate». Ella se sentó obedientemente en el borde del sofá. Valdemar apagó el televisor y se volvió hacia ella. Tenía el rostro tenso y los labios apretados. «Buenas noches», empezó con sorna en la voz. Todos se marcharon satisfechos. Ismenia permaneció en silencio. Conocía ese tono. Siempre iba seguido de algo desagradable. Salvo que la ensalada estaba demasiado salada. Marlene solo estaba siendo educada y alabándola. La vi arrugar la nariz. «La probé antes de servirla. Estaba bien», objetó Ismenia con cautela. «¿Estás discutiendo conmigo?» Valdemar se inclinó hacia adelante. «Te estoy diciendo que la ensalada estaba demasiado salada. Así que estaba demasiado salada. ¿O crees que miento?» «No, no me refería a eso. Y no pusiste bien la mesa. Los platos estaban desparejos, las servilletas estaban arrugadas. Estuve sentada toda la noche preguntándome qué diría la gente. Que la mujer de Valdemar es una vaga. Eso es lo que pensarán». Ismenia cerró las manos en un puño. Había pasado una hora colocando todo en la mesa, comprobando cada pequeño detalle. Las servilletas estaban perfectamente planchadas, pero era inútil discutir. «Y este crucero tuyo», continuó Valdemar, «tus padres no pueden pensar con claridad. ¿De dónde habrán sacado el dinero para algo así? Se habrán gastado toda la pensión, y luego vendrán a pedirme un préstamo». «Nunca nos han pedido nada», dijo Ismenia en voz baja. «Todavía no, pero ahora lo harán, ya verás». «¿Y qué voy a hacer yo? ¿Negarme? Son tus padres. Tendré que darles el dinero que me he ganado a pulso». Se levantó y se acercó a la ventana. Ismenia se quedó sentada sin moverse. Sintió que la alegría del regalo se le iba poco a poco, dejándole una pesadez familiar en el pecho. «Levántate y recoge la mesa», dijo Valdemar. «Y lava bien los platos, no como siempre. Deja todo reluciente». Ismenia se levantó y fue a la cocina. Recogió los platos, los llevó al fregadero y abrió el grifo. Le temblaban las manos. A sus espaldas oyó que Valdemar encendía de nuevo la televisión y abría otra botella. Lavó los platos despacio, con cuidado, intentando no pensar en nada. Pero los pensamientos se colaban solos en su cabeza. El crucero ya no le parecía una escapatoria. Parecía otra excusa para recriminarse. Otra carga que llevaría sobre sus hombros. Era más de medianoche cuando terminó. Valdemar dormitaba en su sillón, con la botella en el suelo a su lado. Ismenia se dirigió al dormitorio, se desnudó y se tumbó en la cama. Miró fijamente la oscuridad y escuchó el silencio. La fiesta de cumpleaños terminó igual que había empezado, ansiosa y cansada. Pensó en el crucero, en los billetes del sobre, en la esperanza que veía en los ojos de su padre, y se dio cuenta de que no sabía si esa esperanza se haría realidad. Después de la fiesta de cumpleaños, la vida volvió a la normalidad. Ismenia se levantaba a las 6 de la mañana, preparaba el desayuno, que Valdemar solía ignorar, y se iba a trabajar a la floristería. Valdemar salía para el servicio de coches a las 8:30 y volvía tarde, a menudo oliendo a cerveza y cigarrillos. Apenas hablaban. Ismenia había aprendido a reconocer su estado de ánimo por el sonido con que abría la puerta. El silencioso chasquido de la cerradura significaba que la velada transcurriría tranquila. Rumores y palabrotas significaban que era mejor mantenerse alejado. El pase de crucero yacía en el cajón de la cómoda, oculto bajo la ropa sucia. Ismenia lo sacaba por la noche, cuando Valdemar dormía y miraba las fotos del transatlántico, las playas, el mar azul. Se imaginaba a su marido y a ella de pie en la cubierta, el viento alborotándole el pelo, Valdemar sonriéndole con el brazo alrededor de los hombros. Estas fantasías la ayudaban a dormir. En ellas, Valdemar era diferente, tal como ella lo recordaba en los primeros meses de su relación, cuando había ido a la floristería y comprado rosas solo para verla sonreír. El miércoles, 5 días después de su cumpleaños, Dalva la llamó al trabajo. La señora Teresa miró con desaprobación a Ismenia, pero le permitió coger el teléfono. «Hola, ¿a qué hora almuerzas hoy?». La voz de Dalva sonaba tensa, e Ismenia desconfió de inmediato. «A la 1, como siempre. ¿Nos vemos en el Café Bella Vista?».
Necesito hablar contigo. ¿Pasa algo? Hagámoslo cuando nos veamos, ¿vale? Ismenia aceptó, aunque su ansiedad la mantuvo despierta el resto de la mañana. A Dalva no le gustaban los dramas, y si pedía reunirse, debía de ser algo serio. Quizá la propia Dalva tenía problemas, o le había pasado algo a algún conocido. Ismenia repasaba sus opciones mientras preparaba un ramo para una anciana que había venido a buscar flores para la tumba de su marido. El Café Bellavista estaba situado a 3 manzanas de la floristería, en una calle tranquila donde crecían viejos eucaliptos. Era un pequeño establecimiento con mesas de plástico en el exterior y una diminuta sala en el interior. El dueño, el gordo señor Yuan, conocía a Ismenia de vista. A veces venía aquí a tomar un café a la hora de comer. Dalva ya estaba sentada en una mesa de la esquina, dando vueltas a una taza con un capuchino sin terminar en las manos. Cuando Ismenia se acercó, su amiga se levantó y la abrazó más fuerte que de costumbre. «Pídete algo», dijo Dalva, e Ismenia se dio cuenta de que evitaba mirarla a los ojos. Ismenia pidió un té con limón y se sentó frente a ella. Dalva guardó silencio, mirando su taza, e Ismenia esperó. Sabía que su amiga estaba eligiendo sus palabras y era inútil apresurarla. Finalmente Dalva levantó la cabeza. «He pensado mucho si decírtelo o no», comenzó lentamente. «Pero pensé que debías saberlo. Porque eres mi amiga y no puedo quedarme callada». Ismenia sintió un escalofrío. Aferró la taza con ambas manos, preparándose para lo peor. «La semana pasada, el jueves por la noche, cogí el autobús para volver a casa», continuó Dalva. «El autobús paró en la avenida 1 de Mayo, en esa gran parada junto al supermercado, y vi a Valdemar». Ismenia esperó la continuación, sin entender qué quería decir su amiga. «No estaba solo», habló Dalva en voz más baja, y ahora miró a Ismenia directamente a los ojos. «Había una mujer con él, joven, morena, con un vestido rojo. Estaban parados en una parada de autobús y él la estaba besando, Ismenia. No solo un beso en la mejilla, sino un beso de verdad, y luego subieron juntos al autobús». Ismenia guardó silencio. Las palabras de Dalva sonaban de algún modo lejanas, como a través de la columna de agua. Miró a su amiga y no se le ocurrió qué decir. «Quizá te equivocaste», dijo por fin. «Tal vez fuera otra persona». «Isya, conozco a Valdemar desde hace 10 años», sacudió Dalva la cabeza. «No podía equivocarme. Era él. Hasta le vi el tatuaje en el brazo, esa serpiente». Ismenia dio un sorbo a su té, pero no lo probó. Valdemar tenía un tatuaje de serpiente en el antebrazo izquierdo. Se lo había hecho antes de casarse. Una tontería de niño de la que luego se arrepintió, pero que no se había quitado. «Quizás sea su primo». Ismenia se dio cuenta de lo patéticas que sonaban sus palabras, pero no pudo contenerse. «O un compañero de trabajo. Quizá le estaba dando las gracias por algo». «Ismenia», Dalva se inclinó sobre la mesa y le cogió la mano. «No, no te engañes. Le he visto besarla. No es un pariente ni un colega. Sé cómo te sientes al oír esto, pero tienes que saber la verdad». Ismenia apartó la mano. Algo le dolía por dentro, pero no quería admitirlo. No podía. Si admitía que Dalva tenía razón, habría que hacer algo. Algo tendría que cambiar, y no sabía cómo. «Simplemente no te gusta Valdemar», dijo Ismenia con voz temblorosa. «Siempre te ha caído mal». «No me estoy inventando nada», dijo Dalva con firmeza, pero había dolor en sus ojos. «Y sí, no quiero a Valdemar, porque veo cómo te trata, porque recuerdo cómo eras antes de casarte. Alegre, abierta, viva. Ahora eres como una sombra, pero no mentiría sobre algo así. Jamás. Tú me conoces». Ismenia lo hizo. Dalva era muchas cosas. Brusca, contundente, a veces sin tacto, pero nunca una mentirosa. Si decía que había visto a Valdemar con otra mujer, es que lo había hecho. Pero era insoportable aceptarlo. Ismenia se levantó, sacó unas notas del bolso y las tiró sobre la mesa. «Tengo que ir a trabajar», dijo con voz apagada. «Ismenia, espera». Pero ya estaba caminando hacia la salida sin volverse. Dalva no la siguió. Ismenia salió y la luz del sol le dio en los ojos. Se cubrió la cara con la mano y volvió a la floristería, intentando respirar con calma. La gente pasaba, riendo, hablando, y ella tuvo la sensación de que el mundo que la rodeaba se había convertido en algo falso, en un decorado.
El resto de la jornada laboral transcurrió como un borrón. Ismenia atendía mecánicamente a los clientes, hacía ramos, contaba dinero en la caja registradora. La señora Teresa le preguntó varias veces si todo iba bien, pero Ismenia asintió y dijo que solo estaba cansada. A las 7 de la tarde cerró la tienda y se dirigió a la parada del autobús. De repente, de pie en la cola, pensó, ¿y si lo comprobara? ¿Y si no iba a su casa, sino al lugar donde trabajaba Valdemar y buscaba por sí misma? La idea era aterradora y atractiva al mismo tiempo. Si Dalva se equivocaba, si era un malentendido, Ismenia lo vería con sus propios ojos y podría dormir tranquila. Y si no, no sabía qué pasaría si no lo hacía. Pero no saber la verdad era aún peor. El taller donde trabajaba Valdemar estaba en las afueras de la ciudad, cerca de una zona industrial. Ismenia tomó otro autobús, que iba en dirección contraria a la de su casa. Llegó a la parada correcta y se bajó, mirando a su alrededor. Eran las 8 de la mañana. El sol se deslizaba hacia el ocaso, coloreando el cielo con franjas naranjas y rosas. El taller estaba en un edificio alargado de una planta con la pintura desconchada. En las inmediaciones había varios coches y un mecánico con un mono sucio inclinado sobre uno de ellos. Ismenia se detuvo en la esquina de un edificio vecino, escondida detrás de unos contenedores. Se sentía tonta, como la heroína de una telenovela barata, pero sus piernas no le hacían caso. Durante unos 10 minutos no pasó nada. El mecánico terminó su trabajo, se limpió las manos con un trapo y desapareció en el interior. Entonces Valdemar salió del garaje. Ismenia lo reconoció enseguida. Hombros anchos, andar encorvado, chaqueta familiar. Encendió un cigarrillo en la entrada y sacó el teléfono. Ismenia le vio teclear un mensaje y sonreír. Nunca le había visto sonreírle así. Un par de minutos después, un taxi se detuvo junto al servicio de coches. Valdemar apagó el cigarrillo y se dirigió hacia el coche. Ismenia se puso tensa. Subió al asiento trasero y el taxi arrancó. Ismenia salió de la esquina y corrió hacia la carretera. Tuvo suerte. Casi inmediatamente pasó un taxi vacío. Hizo un gesto con la mano y el conductor aminoró la marcha. «Siga a ese coche», dijo Ismenia, señalando el taxi en el que iba Valdemar. El conductor, un chico joven con un pendiente en la oreja, la miró sorprendido, pero asintió. Lo siguieron manteniéndose a unos cuantos coches de distancia. Ismenia se sentó agarrada al borde del asiento, sin saber qué deseaba más, que Valdemar se fuera a casa o que se confirmaran las palabras de Dalva. Ambas perspectivas eran aterradoras. El taxi con Valdemar no se dirigió hacia su barrio. Giró hacia el centro de la ciudad, recorrió las calles y finalmente se detuvo frente al restaurante Miramonte. Era un establecimiento decente, y Valdemar nunca había llevado allí a Ismenia. Decía que los restaurantes eran una pérdida de dinero, que se podía comer en casa. Ismenia pagó al conductor y se bajó, escondiéndose detrás de los coches aparcados. Valdemar estaba de pie a la entrada del restaurante, mirando de nuevo su teléfono. Ismenia vio su perfil, la barbilla afilada, los labios comprimidos. Parecía impaciente. Entonces apareció una mujer por la esquina. Alta, delgada, llevaba unos vaqueros ajustados y una blusa roja. Pelo oscuro suelto sobre los hombros. Maquillaje brillante. Saludó a Valdemar y éste se dirigió hacia ella. Ismenia vio cómo se encontraban en medio de la acera. Valdemar rodeó la cintura de la mujer con el brazo. La atrajo hacia sí y la besó. No un beso en la mejilla, sino un beso largo y apasionado, como hacía tiempo que no besaba a Ismenia. La mujer le rodeó el cuello con los brazos. Se apretó contra él, e Ismenia vio que Valdemar sonreía mientras le pasaba la mano por la espalda. A Ismenia le temblaron las manos. Estaba de pie en la esquina del edificio, con la espalda pegada a la fría pared de ladrillo, y no podía apartar los ojos de él. Valdemar cogió la mano de la mujer y juntos entraron en el restaurante. La puerta se cerró tras ellos e Ismenia se quedó sola en la calle vacía. No supo cuánto tiempo permaneció allí. Tal vez 1 minuto, tal vez 10. Los transeúntes la flanqueaban, pero ella no se dio cuenta. Su mente estaba en blanco. Dalva decía la verdad. Valdemar la engaña. Tiene una amante. Una mujer hermosa y bien peinada a la que besa delante de todos, a la que lleva a un restaurante, a la que sonríe. Ismenia se alejó lentamente del restaurante. Sus pies la llevaban solos automáticamente. Llegó a la parada de autobús,
Se sentó en un banco y se quedó mirando la acera. Su teléfono vibró en el bolso. Probablemente Valdemar estaba enviando un mensaje diciendo que llegaría tarde, que no tenía que preparar la cena, inventándose otra mentira. Ismenia no se molestó en sacar el teléfono. Se sentó a pensar en cosas de las que debería haberse dado cuenta antes. Los retrasos en el trabajo, la nueva colonia que había empezado a usar hacía un mes, el teléfono que ahora llevaba siempre encima, incluso para ducharse. Todas estas pequeñas cosas se estaban sumando a una imagen que ella se negaba a ver. Cada vez había más gente en la parada. Era la hora punta de la tarde. Una anciana con pesadas bolsas se sentó junto a Ismenia. Luego subieron dos escolares con mochilas. La vida seguía como si no hubiera pasado nada. Solo que Ismenia tenía algo roto por dentro y no sabía cómo arreglarlo. Llegó a casa sobre las 9 de la noche. El piso estaba vacío y oscuro. Ismenia encendió la luz, se desnudó y se tumbó en la cama sin desvestirse del todo. Se tumbó boca arriba, mirando al techo, e intentó averiguar qué sentía. ¿Sentía dolor? Sí, sentía un dolor sordo y fuerte en el pecho. ¿Ira? También, pero amortiguada, como a través de un cristal grueso. Pero sobre todo, miedo. Miedo a lo que pasaría después. Podría decir que sabía lo de la amante, exigir una explicación, pero él se pondría furioso. Le diría que le había seguido, que no confiaba en él, que era culpa suya que se hubiera ido con otra, y la abofetearía. No sería la primera bofetada, pero Ismenia temía que esta vez no se detuviera. Podía hacer las maletas y marcharse, volver con sus padres, pedirles ayuda. Pero entonces todo el mundo sabría que su matrimonio estaba arruinado, que no podía conservar a su marido, que estaba sola a los 32 años. Su padre dirá que le advirtió que no se casara con Valdemar. Su madre lloraría, y los vecinos susurraran a sus espaldas. O podría quedarse callada, fingir que no lo sabía, seguir como antes, cocinando, limpiando, trabajando en la floristeria, aguantando las broncas y algún que otro puñetazo. Valdemar acabará dejando a su amante, o no, ¿qué más da? Lo principal es no agitar el barco, no provocar un escándalo, mantener la apariencia de una familia normal. Ismenia sabía que elegiría la tercera opción, porque las otras dos requerían valor, que ella no tenía. Hacía tiempo que había dilapidado sus reservas de valor, gota a gota, durante los años de convivencia con Valdemar. Ahora solo le quedaba la capacidad de ser paciente. Valdemar regresó hacia medianoche. Ismenia se quedó a oscuras con los ojos cerrados, fingiendo estar dormida. Le oyó tantear en el pasillo, quitarse las botas, ir a la cocina y abrir la nevera. Luego entró en el dormitorio y olía a alcohol y a perfume desconocido. Ismenia se puso tensa, pero él se desnudó y se tumbó en la cama junto a ella. Al cabo de un minuto estaba roncando. Ismenia abrió los ojos y miró su espalda en la oscuridad, la espalda ancha y familiar que había acariciado por las mañanas cuando se casaron. Ahora esa espalda le parecía ajena, perteneciente a un hombre que no conocía. O tal vez lo conocía demasiado bien. Se levantó en silencio, se dirigió al baño y se miró en el espejo. La cara pálida, los ojos enrojecidos por la falta de sueño, la boca comprimida. Dalva tenía razón. Se había convertido en una sombra. Ismenia se echó agua fría en la cara, pero no se sintió mejor. Volvió al dormitorio, se tumbó en el borde de la cama y cerró los ojos. Mañana se levantaría, prepararía el desayuno e iría a trabajar. Valdemar saldría para el servicio de coches y, por la tarde, tal vez volvería a encontrarse con aquella mujer de rojo. Ismenia callaría, porque no sabía hacer otra cosa. Haría las maletas para un crucero que ahora le parecía una cruel burla. 10 días en un transatlántico con un marido que tiene un amante. 10 días de fingimiento y sonrisas falsas. Pero no tenía otra opción. Ismenia cerró los ojos con más fuerza e intentó dormir, sabiendo que el sueño no llegaría en mucho tiempo. Valdemar roncaba a su lado. Su respiración era el único sonido en el silencio de la noche. Durante los días siguientes, Ismenia vivió en un extraño aturdimiento. Iba a trabajar, hablaba con los clientes, sonreía a la señora Teresa, pero en su interior era como si se hubiera formado un vacío. Valdemar se comportaba como de costumbre. Llegaba tarde, comía en silencio frente al televisor. A veces se metía con pequeñas cosas.
Ismenia contestaba con una sola palabra, asentía, hacía lo que le decían. No mencionó el restaurante, ni a la mujer de rojo, ni que sabía la verdad. El silencio se convirtió en su defensa, una fina película que la separaba de la realidad. Dalva llamó 2 veces, pero Ismenia dejó de hacerlo. No estaba preparada para hablar con su amiga. No sabía qué decir. Admitir que Dalva tenía razón, pero eso significaría admitir su propia debilidad, su impotencia para cambiar algo. Era más fácil fingir que no había pasado nada, que solo estaba cansada y se había olvidado de volver a llamar. El billete del crucero seguía en el cajón de la cómoda. La salida estaba prevista para el sábado, dentro de 1 semana y media. Ismenia siguió haciendo la maleta. Lo hacía por las tardes cuando Valdemar se iba a algún sitio. Ahora sabía a dónde, pero no lo decía en voz alta. Metió con cuidado en la maleta vestidos de verano, un bañador que había comprado hacía 3 años y que nunca se había puesto, sandalias, cosméticos. Guardó cada cosa despacio, con cuidado como si fuera un ritual sagrado. En el fondo, Ismenia se daba cuenta de lo absurdo de lo que estaba ocurriendo. Se iba de viaje con su marido, que tenía una amante, con la esperanza de que 10 días en el barco les devolvieran algo que tal vez nunca había sucedido. Pero esa esperanza era lo único que le quedaba. Dejarla ir significaría tener que enfrentarse a la verdad, y la verdad era demasiado fea. Una noche, mientras Ismenia ordenaba las camisetas en su maleta, Valdemar entró en la habitación. Se quedó en la puerta mirando la maleta abierta, y su rostro era impenetrable. ¿Qué es?, preguntó, aunque la respuesta era obvia. Haciendo la maleta para el crucero. Ismenia no levantó la cabeza mientras seguía doblando la ropa. Ya veo. Se detuvo un momento más y salió. Ismenia exhaló. Valdemar apenas le había prestado atención los últimos días, y eso era un extraño alivio. Tal vez no le importaba. Tal vez ya estaba viviendo mentalmente otra vida, con aquella mujer a la que había besado a la salida del restaurante. Ismenia intentaba no pensar en ello, pero los pensamientos volvían una y otra vez como moscas molestas. El jueves por la tarde, Ismenia llegó tarde al trabajo. La señora Teresa le había pedido que preparara un nuevo lote de flores para la boda de mañana. Ismenia aceptó de buen grado. Cualquier razón para no volver a casa era buena. Trabajó despacio, aspirando el aroma de las rosas y los lirios, repasando los tallos, recortando las hojas. Las flores estaban vivas, eran reales, y había algo relajante en su sencillez. Cuando por fin cerró la tienda y salió, eran casi las 9 de la noche. La ciudad se hundía en el crepúsculo y las farolas se iban encendiendo una a una. Ismenia caminó lentamente hacia la parada del autobús, retrasando el momento de su regreso. Quizá Valdemar ya estuviera dormido. Tal vez no estuviera en casa. No sabía qué le apetecía más. Cuando entró en el piso, había una luz encendida en el pasillo. El sonido de la televisión procedía del salón. Ismenia se quitó los zapatos y entró en la cocina. Valdemar estaba sentado a la mesa con una botella de cerveza. Delante de él había un cenicero lleno de colillas. Estaba solo, pero olía a alcohol más que de costumbre, e Ismenia se dio cuenta enseguida de que la velada iba a ser difícil. ¿Dónde has estado? No volvió la cabeza, pero su voz sonaba tensa. He llegado tarde al trabajo. La señora Teresa me pidió ayuda con un encargo. Tarde, repitió con sorna. A las 9 de la noche. ¿Cree que soy idiota? Ismenia se quedó helada. Estaba acostumbrada a sus sospechas, pero normalmente eran infundadas y se le pasaban enseguida. Ahora había algo diferente en su tono, un enfado que no intentaba ocultar. «Puedes llamar a la señora Teresa y preguntarle», dijo en voz baja, intentando no provocar. «No me digas lo que tengo que hacer», se volvió Valdemar hacia ella. Tenía los ojos inyectados en sangre y las mejillas enrojecidas, ya fuera por la bebida o por la ira. «Siéntate, necesito hablar contigo». Ismenia se sentó obedientemente en la silla de enfrente. Tenía las manos sobre el regazo, con los dedos entrelazados. Esperó con la mirada fija en la mesa, sin atreverse a levantar la vista. Valdemar terminó su cerveza y dejó la botella con un ruido sordo. Luego encendió un cigarrillo, le dio una calada y exhaló el humo hacia Ismenia. Ella arrugó la nariz, pero guardó silencio. «De acuerdo», comenzó lentamente. «Puedes olvidarte del crucero, porque no vas a ir a ninguna parte». Ismenia levantó la cabeza. Al principio no se dio cuenta de lo que quería decir.
¿Qué? Me voy de crucero, sola. Bueno, solo no, sonrió. Me voy con una amiga. Así que deshaz la maleta y olvídate de este viaje. Las palabras tardaron un momento en calar. Ismenia miró a su marido tratando de ver si había oído bien. Valdemar estaba sentado en su silla y fumaba, mirándola con una especie de perezosa crueldad. Saboreaba el momento. Ella se daba cuenta. Pero fue un regalo de mis padres, dijo Ismenia despacio, como si se lo explicara a un niño. Compraron un viaje para los dos. ¿Y qué? Valdemar se encogió de hombros. Es un viaje para dos personas. Yo iré y alguien irá conmigo. Solo que no serás tú. No puedes. Hizo una pausa sin saber cómo continuar. No puedo. Él se inclinó hacia adelante, con la sonrisa borrada de su rostro. ¿Quién eres tú para decirme lo que puedo o no puedo hacer? Ismenia sintió que algo caliente y doloroso surgía en su interior. No era solo resentimiento, era humillación, tan profunda que la dejó sin aliento. Sus padres habían ahorrado dinero durante un año. Se habían negado pequeñas cosas para dar felicidad a su hija. Y Valdemar aceptó el regalo como si tuviera derecho a él. Valdemar, por favor, no reconoció su propia voz. No hagas esto. Podemos ir juntos. Sé que las cosas no van bien entre nosotros, pero tal vez... ¿Tal vez qué? La interrumpió bruscamente. Quizá vuelva a quererte. Quizá seamos una pareja feliz. Ismenia, despierta. Mírate. Eres un ratón gris. Eres una mujer aburrida, sosa e inútil que no sabe más que vender flores y lloriquear. Cada palabra era como una bofetada. Ismenia se sentó con las manos en el borde de la silla y permaneció en silencio. No podía responder, porque en el fondo de su mente temía que él tuviera razón. Tengo una mujer, continuó Valdemar, y ahora había orgullo en su voz. Una mujer de verdad, hermosa, divertida, interesante. Me hace sentir vivo. ¿Y tú? Me vuelves loco de aburrimiento. Has matado todo lo bueno que había en mí, con tus ojos lastimeros, tu eterno silencio, tu sumisión. No eres una esposa, eres un trapo para limpiarme los pies. Ismenia guardó silencio. Por dentro algo se rompía, se astillaba, pero por fuera permanecía quieta. Había aprendido a ocultar el dolor en su interior, donde nadie pudiera verlo. Así que esto va a ser así. Valdemar apagó el cigarrillo y se levantó. Me voy el sábado, con Renata. Así se llama mi mujer, por si te lo estabas preguntando. Vamos a pasar 10 días maravillosos juntos, y tú te quedarás aquí a esperar, como debe hacer una buena esposa. Limpiarás, trabajarás, estarás callada, y cuando vuelva, nada de quejas. Sin histerias. ¿Está claro? Ismenia levantó la vista hacia él. Valdemar estaba de pie junto a ella, grande, tosco, oliendo a sudor y alcohol. Tenía la cara roja y los labios curvados en una sonrisa de satisfacción. Esperaba una respuesta, y ella sabía lo que tenía que decir. Pero los padres, empezó en voz baja, lo sabrán. Me llaman todos los días. ¿Qué les voy a decir? Dirás que fuimos juntos. Valdemar se encogió de hombros. Ya se te ocurrirá algo. Eres listo, ya se te ocurrirá. Y cuando vuelva, me dirás que fue genial, que fue como si estuviéramos de luna de miel otra vez. Se alegrarán y luego se irán. No puedo mentirles, Ismenia sacudió la cabeza. Sí que puedes, y lo harás. Se inclinó hacia ella. Su aliento olía a alcohol. Porque si les dices la verdad, haré que te arrepientas. ¿Lo has entendido? Ismenia guardó silencio. Sabía que no era una amenaza vacía. Valdemar sabía cómo herir, y no solo con los puños. Te lo pregunto, ¿lo entiendes? Alzó la voz. Sí, susurró Ismenia. No te oigo. Sí, lo entiendo. Valdemar se enderezó, satisfecho. Sacó una nueva botella de cerveza de la nevera. La abrió y bebió un gran trago. Luego miró a Ismenia, y algo parecido a la compasión brilló en sus ojos. Pero quizás se lo había imaginado. Te lo merecías, dijo casi con suavidad. No me apreciabas. Creíste que soportaría tu grisura para siempre. Pero estoy cansada. Tengo 38 años y quiero vivir. Quiero vivir de verdad. Y tú no eres más que una carga, un lastre que me arrastra hacia abajo. Así que te hago un favor. Te dejo en casa, donde estarás a salvo. Me voy a descansar un poco. Quizá en esos 10 días decida si te necesito del todo. Salió de la cocina e Ismenia se quedó sola.
Le oyó entrar en el dormitorio y dar un portazo. Entonces se encendió la televisión y las voces de los comentaristas del partido de fútbol llenaron el piso. Ismenia se sentó en la silla mirando al vacío. Le temblaban las manos, pero las cerró en un puño, intentando detener el temblor. Sentía una extraña sensación en su interior. No dolor ni rabia, sino una especie de vacío, como si toda la vida la hubiera abandonado y solo quedara una cáscara. Intentó levantarse, pero sus piernas no se movían. Volvió a sentarse y respiró hondo. Luego se levantó de nuevo, lentamente, sujetándose del borde de la mesa. Caminó hasta el dormitorio. Valdemar estaba tumbado en la cama, vestido, mirando la pantalla del móvil. Ni siquiera la miró. Ismenia se acercó a la cómoda y abrió el cajón. Había una maleta a medio hacer. Empezó a sacar y meter cosas. Vestidos, un bañador, sandalias. Cada cosa volvía a su sitio lenta y metódicamente. Valdemar seguía mirando su teléfono, de vez en cuando sonriendo por algo. Probablemente enviando un mensaje a Renata, la misma mujer que iría en lugar de Ismenia. Cuando la maleta estuvo vacía, Ismenia la cerró y la deslizó bajo la cama. Luego se sentó en el borde de la cama y se quedó allí sentada, mirando a la pared. Valdemar bostezó, dejó el teléfono en la mesilla y se puso de lado, dando la espalda a su mujer. Sin lágrimas, murmuró somnoliento. Odio cuando lloriqueas. Ismenia no lloró. Las lágrimas se habían secado hacía tiempo, en aquellas noches en las que, tumbada junto a su marido roncador, se daba cuenta de que el amor había muerto, si es que existía. Se quedó allí sentada, con un solo pensamiento rondándole la cabeza. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo había llegado a ese punto en el que su marido le quitaba su regalo, su esperanza, su última oportunidad de ser feliz, y se lo daba a su amante? Se recordó a sí misma 10 años atrás, una chica de 22 años, trabajando en la misma floristería y soñando con un gran amor. Valdemar le había parecido entonces un príncipe. Era mayor, más fuerte, más seguro de sí mismo. Le regalaba flores, la llevaba al cine, le decía que era la más bella. Ella le creyó. Se casó 6 meses después de conocerle, a pesar de las objeciones de su padre. Hermiró vio algo que ella se negó a notar: la dureza de los ojos de Valdemar, la brusquedad de sus movimientos, la forma en que le dio la propina al camarero, remilgada, de arriba a abajo. La primera bofetada había ocurrido 3 meses después de la boda. Ismenia había dicho algo malo, ni siquiera recordaba qué, y Valdemar la había abofeteado. Luego se disculpó, juró que no volvería a hacerlo, incluso lloró. Ella le perdonó. La segunda bofetada llegó 6 meses después. Entonces las bofetadas se volvieron regulares. No todos los días, ni todas las semanas, pero sí lo suficiente para que aprendiera a ponerse de puntillas, a hablar bajo, a no discutir, a ser paciente. Ahora, sentada en el borde de la cama del dormitorio poco iluminado, pensaba en el crucero que nunca llegaría a celebrarse, en los 10 días que podrían haber marcado la diferencia, pero que no lo harían, en los padres que habían ahorrado dinero durante un año, con la esperanza de regalar a su hija la felicidad. Sobre Dalva, que decía la verdad, e Ismenia no escuchaba. Sobre todo lo que se había perdido, todo ante lo que había hecho la vista gorda, todo lo que había permitido que le robaran. Valdemar resopló. Ismenia se levantó y salió del dormitorio. Se dirigió a la cocina, se sirvió un vaso de agua y lo bebió despacio, a pequeños sorbos. Luego se acercó a la ventana y miró la ciudad de noche. En algún lugar, en uno de los pisos, Renata, la mujer que iría al crucero en su lugar, dormía. Puede que ahora también estuviera despierta. Tal vez ella también miraba por la ventana y pensaba en Valdemar, en el viaje, en los 10 días en el transatlántico. Ismenia se tapó los ojos. Quería enfadarse, gritar, golpear los platos, despertar a Valdemar y contarle por fin todo lo que había acumulado a lo largo de los años. Pero se quedó de pie junto a la ventana, con el vaso vacío en la mano, y sintió un frío vacío que crecía en su interior. Mañana se levantaría, prepararía el desayuno e iría a trabajar. Valdemar se iría el sábado, y ella esperaría su regreso como le habían ordenado. Luego volvería y todo volvería a ser como antes. O no igual. Tal vez se iría con Renate para siempre.
Tal vez se quedaría y seguiría humillando a Ismenia hasta que finalmente se derrumbara. O tal vez, pensó, mirando la oscuridad al otro lado de la ventana, hubiera otra salida. ¿Cuál? No lo sabía. Pero algo en su interior se movió. Despertó tras un largo sueño. Algo pequeño y obstinado que se negaba a rendirse. Ismenia aún no sabía qué hacer al respecto, pero sentía que el cambio era inevitable. Porque no podía seguir así. Puso el vaso en el fregadero, apagó la luz y volvió al dormitorio. Se tumbó en el borde de la cama, lo más lejos posible de los ronquidos de Valdemar, y cerró los ojos. El sueño no llegaba. Estaba tumbada en la oscuridad y escuchaba la respiración constante de su marido, que mañana se despertaría y seguiría con su vida sin pensar en ella. Y ella tenía que decidir algo, pero aún no sabía qué. Ismenia estuvo despierta hasta las 3 de la madrugada. Valdemar dormía a su lado, extendido por media cama, y sus ronquidos llenaban la habitación de un zumbido monótono. Normalmente el sonido era inquietante, pero ahora Ismenia lo agradecía. Significaba que su marido dormía profundamente y no se despertaría. Miró al techo y repasó mentalmente la conversación de la noche. Cada palabra de Valdemar estaba grabada en su memoria como una marca en su piel. Un ratón gris, inútil, lastre. Intentó convencerse de que solo eran palabras pronunciadas por un borracho, pero le dolían igualmente. Tal vez porque había algo de verdad en ellas. Giró la cabeza y miró a Valdemar. En la tenue luz que se filtraba por el hueco de las cortinas, su rostro parecía casi apacible. No parecía cruel en el sueño. Solo era un hombre cansado, de mediana edad, con barba incipiente en las mejillas y profundas arrugas cerca de los ojos. Ismenia recordaba haber admirado ese rostro una vez, acariciándole la mejilla mientras se dormía sobre su hombro. Ahora odiaba mirarlo. Algo cambió en su interior. La decisión surgió por sí sola, sin pensarlo demasiado. No podía seguir callada. No podía cargar con esto sola. Tenía que haber a alguien con quien hablar, a alguien a quien contárselo. Y la única persona en la que podía confiar era su padre. Ismenia se levantó con cuidado sobre el codo, escuchando la respiración de Valdemar. No se movía. Se incorporó lentamente, bajó los pies al suelo y se quedó inmóvil, esperando una reacción. Valdemar rodó sobre su otro costado, murmuró algo inaudible y volvió a roncar. Ismenia se levantó y salió de puntillas del dormitorio. En el pasillo se puso unos vaqueros y un jersey, se calzó las zapatillas y cogió el bolso con la documentación y el dinero. Se metió las llaves del piso en el bolsillo, procurando no hacer tintinear el llavero. Luego abrió la puerta con cautela, escuchando los ruidos del dormitorio. Los ronquidos no cesaban. Ismenia salió al rellano y cerró la puerta en silencio. El aire nocturno era fresco y agradable. Ismenia inhaló profundamente, sintiendo cómo sus pulmones se llenaban de oxígeno. La calle estaba vacía. Los faroles iluminaban las aceras desiertas. Un perro ladraba a lo lejos. Ismenia caminó deprisa hasta la parada de autobús. A esa hora los autobuses pasaban poco, una vez cada hora, y temía perder el último. Tardó 10 minutos en llegar a la parada. Según el horario, el autobús llegaba en 20 minutos. Ismenia se sentó en el frío banco de plástico y se rodeó con los brazos. Hacía frío, pero ella no lo notaba. Su mente daba vueltas a sus pensamientos. ¿Qué le diría a su padre? ¿Cómo le explicaría por qué había venido en mitad de la noche? Ermiru no era un hombre de muchas palabras. Es un hombre de acción, no de palabras. Pero siempre ha estado de su lado. Incluso cuando se casó con Valdemar en contra de su voluntad, su padre no le dio la espalda a su hija. Simplemente le dijo que su casa estaba siempre abierta para ella. El autobús llegó con 5 minutos de retraso. Ismenia se sentó en la ventanilla y el transporte arrancó, meciéndose en los baches. Apenas había pasajeros, solo un anciano con una chaqueta sucia dormitando en los asientos traseros y una pareja joven abrazada en las filas centrales. Ismenia miraba por la ventanilla las casas, las tiendas y los cafés cerrados que pasaban flotando. La ciudad dormía y ella se dirigía a casa de sus padres para confesar su propia debilidad. La casa de sus padres estaba en un barrio antiguo a las afueras de la ciudad. Había edificios bajos de los años 60, con yeserías destartaladas y balcones enmohecidos. Ermiru y Nilsa vivían en la planta baja del piso de 2 habitaciones
que habían comprado hacía 30 años, cuando se casaron. Ismenia bajó del autobús y caminó por la calle familiar, contando sus pasos. 128 pasos desde la parada del autobús hasta la entrada de casa. Lo sabía desde niña. Era el comienzo de la quinta mañana cuando se detuvo en la puerta del piso de sus padres. Las luces de las ventanas estaban apagadas. Ismenia sacó el teléfono y marcó el número de su padre. Los pitidos parecían interminablemente largos. Finalmente descolgó el auricular. ¿Ale? Ermiru tenía la voz ronca por el sueño. «Papá, soy yo», susurró Ismenia. «Estoy en tu puerta. Ábreme, por favor». Una pausa. Luego un breve «ahora». Un momento después se abrió la puerta. Ermiru estaba de pie con su viejo pijama, el pelo revuelto, los ojos entrecerrados por la luz brillante de la entrada. Miró a su hija y su rostro se volvió serio de inmediato. «Pasa», dijo brevemente y se hizo a un lado. Ismenia entró en el piso. El olor familiar, una mezcla de café, libros viejos y el perfume de su madre, la devolvió por un momento a su infancia, cuando aquella casa había sido un refugio a salvo de todo mal. Pero ya no era una niña, y los problemas eran demasiado grandes para consuelos infantiles. «¿Está dormida, mamá?», preguntó en voz baja. «Sí, vamos a la cocina». Ermiru se adelantó e Ismenia lo siguió. La cocina era pequeña y estrecha, pero acogedora. Sobre la mesa había un jarrón con flores artificiales. En la nevera colgaban imanes de distintas ciudades, traídos por hijos y nietos. Ermiru encendió la tetera e indicó a Isenia que se sentara. Ella se dejó caer en la silla, con las manos apoyadas en la mesa. Su padre se sentó enfrente, cruzó los brazos sobre el pecho y la miró en silencio. Esperaba. Siempre hacía lo mismo. Daba tiempo a la gente para ordenar sus pensamientos. No les metía prisa. No sé por dónde empezar. Ismenia se miró las manos. Le temblaban y las cerró en un puño. «Desde el principio», dijo Ermiru con sencillez, y lo contó. Despacio, con pausas, eligiendo las palabras. Sobre el encuentro con Dalva, sobre cómo su amiga había visto a Valdemar con otra mujer, cómo ella misma había seguido a su marido y lo había visto fuera del restaurante con Renata. Sobre la conversación de la noche, cuando Valdemar había anunciado que se iba de crucero con su amante. Sobre las palabras que le había dicho. Ismenia no mencionó el puñetazo. No había ocurrido aquella noche. Pero habló de otras ocasiones en las que Valdemar le había levantado la mano. De años de silencio, de miedo, de paciencia. Ermiru escuchó sin interrumpir. Su rostro se endureció poco a poco. Su mandíbula se tensó. Sus manos se cerraron en puños. Cuando Ismenia calló, la cocina quedó en silencio. La tetera hacía tiempo que había hervido y se había apagado, pero nadie se movió para hacer té. El padre permanecía inmóvil, mirando a algún lugar a través de su hija, y ella vio que algo cambiaba en sus ojos. «Te ha pegado», dijo por fin Ermiru, y no fue una pregunta, sino una afirmación. «Sí», susurró Ismenia, «pero no a menudo, y fue culpa mía, yo le provoqué». «No seas tonta», la cortó bruscamente su padre. «Nadie merece que le peguen, nadie, jamás». Ismenia bajó la cabeza. Estaba avergonzada, avergonzada por aguantarlo, avergonzada por no haberse ido antes, avergonzada de haber acudido a su padre solo ahora, cuando se había vuelto insoportable. «¿Por qué no me lo dijiste?». La voz de Ermiru temblaba de rabia contenida. «Sabes que no habría dejado que...». Tenía miedo. Ismenia alzó los ojos, y las lágrimas brotaron al fin. «Tenía miedo de que te enfadaras. Temía que fuera peor. Miedo de admitir que tenía razón sobre Valdemar. Que me equivoqué al casarme con él». Ermiru se levantó y se acercó a su hija. Le puso la mano en el hombro y la apretó con fuerza. «Hija», dijo en voz baja, y había dolor en su voz. «Soy tu padre. Mi deber es protegerte, y no pude hacerlo. Porque no lo sabía. Pero ahora lo sé, y lo cambiará todo». Ismenia lo miró. Había una fría determinación en los ojos de su padre que ella rara vez veía. La última vez había sido años atrás, cuando un borracho había atacado a Nilsa en la calle, y Ermiru lo había encontrado al día siguiente. Nadie habló de lo que pasó entre ellos, pero el borracho no volvió a aparecer por su barrio. «Papá, ¿qué vas a hacer?»,
Ismenia se sintió alarmada. Ocúpate de ello, volvió Hermiro a su asiento. A su manera. Pero no hace falta que conozcas los detalles. Es mejor para ti que no lo sepas. No quiero que te metas en problemas por mi culpa. Ismenia se secó las lágrimas con la manga. No lo haré, sonrió, pero la sonrisa era dura. Tengo amigos. Amigos buenos y de confianza que me ayudarán. Valdemar tendrá lo que se merece. Pero tiene que parecer natural. Sin rastros, sin sospechas. Ismenia no entendía lo que su padre quería decir, pero asintió. Hermiro siempre había sido un hombre que no lanzaba palabras al viento. Si prometía hacer algo, lo hacía. ¿Qué debo hacer?, preguntó en voz baja. Vuelve a casa. Ahora mismo, antes de que se despierte, habló Hermiro con claridad, pensando cada palabra. Te comportarás como siempre, sin indirectas, sin cambios. Debe pensar que te has sometido, que has aceptado su decisión y estás esperando a que vuelva de su crucero. ¿Lo has entendido? Entiendo, asintió Ismenia, aunque no sabía muy bien a dónde la llevaría aquello. ¿Cuándo se va? El sábado, por la mañana. Hermiro miró el calendario colgado en la pared. Hoy era jueves. Eso significaba que quedaban 2 días. Bien, dijo, será suficiente. Lo arreglaré todo. Solo prométeme que no hablarás con él. Nada de intentar razonar con él o hacerle cambiar de opinión. Finge que te parece bien. ¿Puedes hacerlo? Puedo. Ismenia sintió que algo en su interior se fortalecía. Su padre había tomado las riendas de la situación y ella ya no tenía que llevar sola la carga. Una cosa más, se acercó Hermiro. Cuando esto acabe, no volverás con él. ¿Me oyes? Aunque te ruegue, jure y prometa cambiar. Te divorciarás y empezarás una nueva vida. Tu madre y yo te ayudaremos. Siempre tendrás una habitación en esta casa. Siempre. Las lágrimas volvieron a asomar a los ojos de Ismenia, pero esta vez eran distintas. No de dolor, sino de alivio. Asintió, incapaz de hablar. Hermiro se levantó y vertió agua de la tetera en 2 tazas, añadiendo la infusión. Puso una taza delante de su hija. Bebe. Necesitas calmarte antes de viajar de vuelta. Ismenia cogió la taza con ambas manos, calentando las palmas contra la porcelana caliente. El té era fuerte y amargo, pero lo bebió despacio, a pequeños sorbos. Su padre estaba sentado enfrente, sorbiendo su té y mirando por la ventana, donde empezaba a amanecer tras el cristal. ¿Desperto a mamá?, preguntó Ismenia terminando el té. Quiero despedirme de ella. No, sacudió Hermiro con la cabeza. Empezará a hacer preguntas, a llorar, a persuadirte para que te quedes. Se lo explicaré más tarde, cuando todo haya terminado. Ismenia asintió. Comprendía la lógica de su padre. Nilsa era una mujer blanda y emocional, y la noticia de que su yerno abusaba de su hija le rompería el corazón. Era mejor no traumatizarla antes de tiempo. Permanecieron sentados en silencio unos minutos más. Entonces Hermiro miró el reloj. Tienes que irte, dijo. El próximo autobús llegará dentro de 15 minutos. Llegará si te bajas ahora. Ismenia se levantó y su padre la acompañó hasta la puerta. En el pasillo, abrazó a su hija con fuerza, paternalmente, e Ismenia apoyó la cara en su hombro. Olía a pijama viejo, a tabaco y a la colonia familiar que Hermiro había usado durante años. Era el olor de la seguridad, de la infancia, del hogar. Todo va a salir bien, susurró Hermiro en la parte superior de su cabeza. Te lo prometo. Ese bastardo recibirá su merecido, y tú serás libre. Ismenia asintió sin levantar la cabeza. Luego se apartó, se secó los ojos e intentó sonreír. Gracias, papá. No hay nada que agradecer, abrió la puerta. Continúa. Y recuerda que te comportas como siempre. Sin cambios, no puedes sospechar nada. Lo sospecharé. Ismenia salió al rellano y se dio la vuelta. Hermiro estaba en la puerta, alto, delgado, con el pelo gris y los ojos cansados. Pero en aquellos ojos había un acero que ella no había visto antes. Él la saludó con la cabeza y ella se dirigió hacia la salida. El autobús llegó puntual. Ismenia se sentó en el mismo asiento junto a la ventanilla y viajó de vuelta. La ciudad se estaba despertando. Los primeros transeúntes aparecían por las calles. Las panaderías abrían. Los conserjes tiznaban las aceras. El alba coloreaba el cielo con tonos rosados y dorados, prometiendo un día despejado.
Ismenia contempló el paisaje y se sintió extrañamente tranquila. Padre controlaría la situación. No sabía exactamente cómo iba a enfrentarse a Valdemar, pero confiaba en él. Ermiru nunca la había defraudado. Incluso cuando se equivocaba, incluso cuando tomaba decisiones estúpidas, él siempre estaba a su lado, dispuesto a apoyarla. Llegó a casa a las 6:30 de la mañana. Entró en el piso sin hacer ruido, se desnudó en el pasillo y entró en el dormitorio. Valdemar estaba tumbado exactamente en la misma posición en la que lo había dejado, roncando con el mismo vigor. Ismenia se tumbó en su lado de la cama, se subió la manta hasta la barbilla y cerró los ojos. Por primera vez en muchas noches, se durmió casi de inmediato. Soñó con el océano, inmenso, azul, tranquilo. Estaba en la orilla, observaba las olas y el viento le alborotaba el pelo. No había nadie a su alrededor, solo ella y el mar, y esa soledad tenía algo de liberador. Ismenia se despertó a las 9 de la mañana con un portazo. Valdemar se iba a trabajar. Le oyó traquetear en la cocina, dejar caer algo. Luego la puerta volvió a cerrarse de golpe y el piso quedó en silencio. Ismenia se quedó tumbada unos minutos más, mirando el techo. Luego se levantó, se duchó y se vistió. En el espejo vio su cara, cansada, pero tranquila. Algo había cambiado. Ya no sentía el mismo miedo de antes. Solo expectación. Faltaban 2 días para el sábado. 2 días hasta que Valdemar se subiera a un taxi y se fuera con su amante. Ismenia no sabía que estaba tramando su padre, pero sabía una cosa. Después del sábado, su vida no volvería a ser la misma. Y eso era bueno, porque ella no quería que su vida volviera a ser la misma. Fue a la cocina, se preparó un café y se sentó junto a la ventana. El sol se alzaba sobre la ciudad, iluminando los tejados y las copas de los árboles. En algún lugar, en otro barrio, su padre estaría tomando su café matutino y pensando en un plan. Y aquí, en este estrecho piso, Ismenia bebía café y esperaba. Solo quedaban 2 días. Podía tener paciencia 2 días más, y tendría su comportamiento habitual. Sumisa, callada, imperceptible. Valdemar no notaría la diferencia. Nunca le había prestado la suficiente atención como para darse cuenta de que algo dentro de ella se había roto y empezaba a reconstruirse. Y cuando lo hiciera, sería demasiado tarde. Ismenia terminó el café, lavó la taza y empezó a prepararse para ir a trabajar. Un jueves cualquiera, un día normal, nada especial. Solo había una pequeña chispa ardiendo en su interior. No era esperanza ni alegría, sino algo parecido a la determinación. Las cosas cambiarían pronto, muy pronto. El sábado comenzó con el cielo despejado y el canto de los pájaros al otro lado de la ventana. Ismenia se despertó temprano, a las 6 de la mañana, aunque podría haber dormido más tiempo. Hoy era día libre. Pero el sueño se desvaneció en cuanto abrió los ojos y recordó qué día era. El día en que Valdemar se marchaba. El día en que iba a ocurrir lo que su padre había planeado. Se levantó en silencio y se dirigió a la cocina. Valdemar seguía durmiendo. Su avión no salía hasta mediodía y había pedido un taxi para las 10 de la mañana. Ismenia puso la tetera y se sentó junto a la ventana, rodeándose las rodillas con los brazos. Los 2 últimos días había intentado comportarse como siempre. Cocinar, limpiar, ir a trabajar, responder a las preguntas de Valdemar con respuestas de una sola palabra. Él le había prestado poca atención, preocupado por sus pensamientos sobre el próximo viaje. Un par de veces lo sorprendió, sonriendo mientras miraba su teléfono, probablemente enviando un mensaje a Renata. Ismenia guardó silencio, se tragó su resentimiento y esperó. Su padre no llamó. Ismenia no esperaba que llamara. Ermiru nunca era verboso y, si prometía algo, lo hacía. Confiaba en él. En estos 2 días algo nuevo se había endurecido en su interior. No la esperanza ni la ira, sino la fría determinación. Pasara lo que pasara hoy, su vida cambiaría. Y estaba preparada para el cambio. La tetera hirvió e Ismenia se preparó un té negro fuerte. Volvió a sentarse junto a la ventana y contempló la ciudad despierta. Por la calle circulaban coches raros. En algún lugar de la calle un conserje barría la acera. Una mañana de sábado normal, solo que para Ismenia era especial. A las 8 de la mañana, Valdemar se despertó por fin. Le oyó levantarse, ir al baño y abrir la ducha.
Luego salió, envuelto en una toalla, y se dirigió al dormitorio para vestirse. Ismenia se quedó en la cocina, fingiendo estar ocupada preparando el desayuno. Cortó el pan, sacó la mantequilla y el queso, y puso los platos sobre la mesa. Valdemar salió del dormitorio con una camisa blanca limpia y unos vaqueros. Estaba recién afeitado, perfumado con colonia y bien peinado. Hacía años que Ismenia no lo veía tan bien peinado. ¿Está listo el desayuno, Darfur?, preguntó sentándose a la mesa. Sí. Ismenia le puso una taza de café delante. Valdemar comió en silencio, echando de vez en cuando un vistazo a su teléfono. Ismenia estaba de pie junto a la ventana, fingiendo mirar fuera, pero observando a su marido con el rabillo del ojo. Parecía contento, relajado. Había algo casi juvenil en sus movimientos. La anticipación de la aventura, la alegría de las próximas vacaciones. Nunca había estado así con ella. ¿Recuerdas lo que te dije? Valdemar terminó su café y miró a Ismenia. Mientras yo esté fuera, nada de tonterías. Quédate en casa, ve a trabajar, no digas nada a tus padres. Cuando vuelva, discutiremos cómo vivir nuestras vidas. Lo recuerdo. Ismenia asintió sin volverse hacia él. Bien, se levantó de la mesa y se estiró. Chica lista, quizá consigas algo si obedeces. Ismenia permaneció en silencio. Valdemar entró en el dormitorio y empezó a recoger las últimas cosas. Se le oía juguetear con la maleta, cerrar la cremallera y murmurar algo para sí. Luego salió con la bolsa de viaje en la mano y la dejó junto a la puerta. He llamado a un taxi para las 10, dijo, comprobando los documentos que llevaba en el bolsillo de la chaqueta. Billetes, pasaporte, dinero, todo está ahí. 10 días de libertad. Sonrió e Ismenia vio algo casi infantil en aquella sonrisa. Valdemar estaba tan contento como un niño antes de las vacaciones. No le importaba haberle robado aquella alegría a su mujer, haber pisoteado el sueño que los padres de Ismenia habían ido acumulando poco a poco. No le importaba. Y era esa indiferencia lo que más dolía. A las 10 menos 5, Valdemar se asomó a la ventana, mirando a la calle. Ismenia estaba sentada en el sofá con las manos cruzadas sobre el regazo. Su corazón latía con firmeza. Sus manos no temblaban. Estaba tranquila. Extrañamente tranquila para una mujer que sabía que algo importante e irreversible estaba a punto de suceder. A las 10 en punto sonó el claxon del coche en el piso de abajo. Valdemar cogió su bolso y se dirigió a la puerta. «Ya está, me voy», dijo por encima del hombro. «Pórtate bien y no te quites el teléfono de encima. Lo comprobaré si contestas». «De acuerdo». Ismenia se levantó y le dirigió una mirada. Valdemar salió dando un portazo y se quedó sola. Rápidamente se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Abajo había un sencillo coche blanco, con un taxi tocando la bocina en el techo. El conductor estaba sentado al volante. Valdemar bajó del porche, abrió la puerta trasera y subió al coche. Cerró la puerta. El taxi arrancó y se alejó calle abajo, desapareciendo al doblar la esquina. Ismenia se apartó de la ventana y se sentó en el sofá. Ahora solo le quedaba esperar. No sabía exactamente qué tramaba su padre, pero confiaba en él. Ermiru no era de los que se precipitaban. Si prometía algo, lo cumplía. El tiempo pasaba lentamente. Ismenia intentó hacer algo de limpieza, pero no conseguía concentrarse. Quitó el polvo de las estanterías, fregó los platos que Valdemar había dejado, reordenó las cosas del armario. Pero sus pensamientos estaban muy lejos. Seguían al taxi blanco que llevaba a su marido. Mientras tanto, Valdemar se sentaba en el asiento trasero y miraba por la ventanilla. Estaba animado, tarareando algo para sí mismo, imaginando cómo se encontraría con Renate en el aeropuerto. Ella le había prometido llegar pronto para tomar un café antes del vuelo. 10 días en el transatlántico. Sol, mar, una hermosa mujer a su lado. Sin la gris Ismenia, sin pretensiones, sin aburrimiento. Pura libertad. Durante 10 minutos no prestó atención a la carretera. Luego levantó la vista y frunció el ceño. El coche no circulaba por una ruta conocida. Deberían haber girado a la derecha por la avenida Liberdade, que llevaba al aeropuerto, pero el taxi seguía recto, hacia las afueras. «Oiga, conductor». Valdemar dio unos golpecitos en el cristal que separaba el interior del asiento del conductor. «¿A dónde va? El aeropuerto está en la otra dirección». El conductor no contestó. Valdemar frunció más el ceño y golpeó más fuerte. «¿Estás sordo o qué?».
He dicho que va en dirección contraria. El coche siguió avanzando, cogiendo velocidad. Valdemar miró por la ventanilla y se dio cuenta de que ya estaban fuera de los límites de la ciudad. Empezaron a aparecer páramos, almacenes abandonados y escasos árboles. Intentó abrir la puerta, pero la manilla no funcionaba. Las cerraduras estaban bloqueadas. ¡Qué demonios! Valdemar golpeó el cristal con los puños. «Detén el coche ahora mismo». «¿A dónde me llevan?» El conductor se dio la vuelta y Valdemar se quedó helado. No era un taxista cualquiera, era Ermiru. Su suegro lo miró con ojos fríos, y no había nada humano en esa mirada. Solo odio. «Hola, yerno», dijo Ermiru con calma. «¿Has decidido dar una vuelta?» Valdemar abrió la boca para decir algo, pero no tuvo tiempo. Ermiru levantó la mano y Valdemar vio un bote negro. Un chorro de gas pimienta le dio justo en la cara. Valdemar gritó. Sus ojos se iluminaron con fuego infernal, su nariz y garganta estaban tan calientes que no podía respirar. Se cubrió la cara con las manos, tratando de limpiarse el líquido urticante, pero solo empeoraba. «Cállate», dijo Ermiru con frialdad. «Ya gritarás más tarde. Por ahora, cállate». Valdemar resolló y tosió, con la cara llena de lágrimas. No veía nada, solo un velo rojo de dolor. El coche siguió avanzando, rebotando en los baches del camino de tierra. Valdemar volvió a intentar abrir la puerta, pero sus dedos no le hicieron caso y la manilla seguía cerrada. Estaba atrapado. Al cabo de unos minutos el coche se detuvo. Ermiru apagó el motor y salió. Valdemar oyó un portazo y pasos alrededor del coche. La puerta trasera se abrió y lo agarraron por la chaqueta, arrastrándolo al exterior. Valdemar cayó de rodillas, aún incapaz de abrir los ojos. El suelo bajo sus pies era duro y polvoriento, y olía a hierba seca y fuel. «Levantadle», oyó decir a Valdemar una voz desconocida. Lo levantaron por debajo de los brazos y lo pusieron en pie. Valdemar intentó resistirse y se sacudió, pero alguien le dio una patada en el estómago y se agachó, jadeando. «No te muevas», dijo otra voz, áspera y grave. «Solo empeoraría las cosas». Valdemar por fin pudo abrir los ojos. Veía borroso, pero reconoció unas figuras. Ermiru estaba delante, con los brazos cruzados sobre el pecho. A su lado había 3 hombres, todos corpulentos, no jóvenes, con caras duras. Miraban a Valdemar sin expresión, como si fuera un saco de basura. «¿Sabes quiénes somos?», preguntó Ermiru. Valdemar guardó silencio, intentando recuperar el aliento. Ermiru se acercó más. «He preguntado, ¿sabes quiénes somos?» «Tú estás loco. Llamaré a la policía». Valdemar intentó sacar su teléfono, pero el hombre de la cicatriz se lo arrebató del bolsillo y lo tiró al suelo. Luego lo pisó con la bota y la pantalla se rompió. «La policía entonces», sonrió Ermiru. «Interesante. ¿Tenías miedo de la policía cuando pegabas a mi hija? Cuando la humillaste, cuando la engañaste, cuando le robaste su última esperanza de ser feliz? ¿Te acordaste de la policía?» Valdemar guardó silencio. Aún le escocían los ojos, tenía la garganta seca y el corazón acelerado. Se dio cuenta de que estaba en serios problemas. Ermiru no vino solo para hablar. «Yo tampoco lo creo», continuó Ermiru con calma. «Pensabas que podías hacer lo que quisieras con ella, que era de tu propiedad, tu juguete, que nadie interferiría. Pero te equivocaste, yerno. Muy equivocado». Asintió a alguien a espaldas de Valdemar antes de darse cuenta. El golpe le alcanzó en el riñón, y Valdemar se dobló, gritando de dolor. Luego otro golpe, en las costillas. Cayó al suelo intentando cubrirse con los brazos, pero los golpes venían de todas partes. Le golpearon metódicamente, sin prisa, en el estómago, en los costados, en la espalda. No en la cabeza, ni en la ingle, pero lo bastante fuerte como para doler. Valdemar gritaba, suplicaba que pararan, intentaba arrastrarse, pero le devolvían las patadas. Por fin cesaron los golpes. Quedó tendido en el suelo, acurrucado y resollando. Todo su cuerpo era un gran dolor. Le dolían las costillas, y algo le crujía en el costado. Tal vez se había roto. «Levántate», le ordenó Ermir. Valdemar no se movió. Alguien lo agarró por el pelo y le levantó la cabeza. Valdemar vio el rostro de su suegro. Tranquilo, casi indiferente. Solo sus ojos ardían con fuego frío. «He dicho que te levantes». Valdemar luchó por levantarse a 4 patas, luego de rodillas.
Los hombres lo rodearon en semicírculo. Hermiro se puso en cuclillas a su lado para poder mirar a Valdemar a los ojos. Escucha con atención porque no voy a repetirme, dijo en voz baja. A partir de este momento, te olvidas de mi hija. Te olvidas de dónde vive, de cómo se llama, de que una vez tuvisteis un matrimonio. Desapareces de su vida para siempre. ¿Entendido? Valdemar asintió, jadeante. Si alguna vez te acercas a su casa, si la llamas, si intentas contactar con ella, te encontrarán muerto, continuó Hermiro en el mismo tono tranquilo. No golpeado, no en un hospital, muerto. Y nadie sabrá quién lo hizo. Porque tengo amigos que saben trabajar limpio. ¿Entendido? Sí, sí, entendido, resolló Valdemar. Muy bien. Hermiro se enderezó y asintió al hombre que estaba a su lado. El hombre se acercó a Valdemar y empezó a registrarle los bolsillos. Sacó la cartera y contó el dinero. 4,000, dijo. Cógelo todo, le dijo a Hermir. Y los vales también. ¿Dónde están los billetes? En la bolsa, en el coche. Valdemar apenas podía pronunciar las palabras. El hombre abrió la bolsa de viaje de Valdemar y empezó a rebuscar entre sus cosas. Sacó un sobre con billetes y pases y los agitó en el aire. Aquí están. Estupendo. Hermiro cogió el sobre. Mi hija va a ir a este crucero. Con su madre, y tú te quedarás aquí pensando en tu vida. Valdemar no dijo nada. Se limitó a sentarse de rodillas y mirar al suelo. Le goteaba sangre de la nariz. Le dolían tanto las costillas que le costaba respirar. Tenía la ropa llena de polvo y le temblaban las manos. Y sobre tu novia, añadió Hermiro, metiendo el sobre en el bolsillo de la chaqueta. Puedes llamarla. Sí, por supuesto, ella quiere verte así. Aunque ese es tu problema, no mío. Los hombres se alejaron. Valdemar los oyó entrar en el coche dando un portazo. Luego arrancó el motor. Hermiro se inclinó sobre Valdemar por última vez. Por si lo has olvidado, te lo repetiré. No volverás a acercarte a mi hija. Nunca más. Júralo. Lo juro, resolló Valdemar. Lo juro. Nunca. Se hizo el listo. Hermiro se enderezó y se dirigió al coche. Se puso al volante y cerró la puerta de un portazo. El coche dio media vuelta y retrocedió, dejando tras de sí una columna de polvo. Valdemar se tumbó a un lado de la carretera desierta y vio cómo el taxi desaparecía en la distancia. Estaba solo. A su alrededor no había más que un descampado, arbustos ralos, hierba seca, la valla inclinada de un almacén abandonado a lo lejos. El sol era abrasador y tenía sed. Valdemar intentó levantarse pero no pudo. Le dolían insoportablemente las costillas y cada movimiento le producía un dolor agudo. Rodó sobre su espalda y cerró los ojos. El único pensamiento que tenía en la cabeza era, ¿cómo ha ocurrido esto? Hace una hora estaba de camino al aeropuerto, feliz, deseando irse de vacaciones. Y ahora yacía apaleado en un descampado, sin dinero, sin billete, sin teléfono. Y no puede volver a casa. Hermiro no bromeaba. Valdemar podía verlo en sus ojos. Si intentaba volver a Ismenia, lo matarían. Simplemente y sin más. Entonces no tenía a dónde ir. El piso estaba alquilado, a nombre de Ismenia. Sus cosas todavía están allí. Tiene sus papeles, eso es bueno. ¿Pero qué sigue? ¿Ir a Renate? ¿Llamarla? ¿Decirle que tiene problemas? ¿Que le han pegado? ¿Que el crucero se ha cancelado? ¿Querría ella ponerse en contacto con él después de eso? A Renata le encantaba la vida bonita, los restaurantes caros, la atención. ¿Qué podía ofrecerle él ahora? Solo problemas. Valdemar se tumbó en el suelo caliente y sintió que algo en su interior se rompía. No el cuerpo se curaría, sino algo más profundo. Orgullo, tal vez. O la confianza de que tenía el control de su vida. Resulta que no. Resulta que puedes perderlo todo en una hora. La casa, la esposa, los planes, el dinero, todo. Pensó en Ismenia. Probablemente esté sentada en casa ahora mismo, esperando noticias. O ella ya sabe lo que pasó. Su padre debe haberla llamado. ¿Estará contenta? ¿Estará asustada? ¿O simplemente aliviada de que él ya no esté en su vida? Valdemar se dio cuenta de repente de que no sabía la respuesta. Llevaba 10 años viviendo con esa mujer y no sabía cómo se sentía realmente, porque nunca se lo había preguntado. No le importaba.
Valdemar abrió los ojos y miró al cielo. Era azul brillante, sin una sola nube. Un cielo hermoso. Seria igual sobre el océano, hacia donde él iba a navegar. Pero ahora Ismenia iba allí, con su madre, como había dicho Ermiru. Tomarían el sol en cubierta, beberían cócteles, verían las puestas de sol. ¿Y él qué? ¿Tumbarse aquí hasta que no pueda levantarse? Y luego se irá quién sabe a dónde, buscará un teléfono, llamará a Renata y le pedirá ayuda. Volvió a cerrar los ojos. Le dolía el cuerpo, pero peor era el dolor en el pecho, no físico, sino algo más. La conciencia de que él mismo había llegado a ese punto. Que si hubiera tratado a su mujer con humanidad, sin golpearla, sin humillarla, sin engañarla, nada de esto habría ocurrido. Pero eligió un camino diferente. Y aquí está el resultado. A lo lejos se oyó el ruido de un motor. Valdemar levantó la vista y vio un camión que se arrastraba por la carretera. Intentó saludar, pero el conductor no se detuvo, solo pasó de largo. Valdemar bajó la mano. Por supuesto, ¿quién querría detenerse por un hombre sucio y golpeado a un lado de la carretera? Tenía que ponerse en marcha. Valdemar se levantó lentamente, tambaleándose. A cada paso le dolían las costillas, pero se forzó a caminar. El camino volvía al pueblo. 5 kilómetros, tal vez 10. Lo lograría. Luego encontraría un teléfono, llamaría a Renate, y entonces vería si ella se quedaría con él o no. Pero en el fondo Valdemar ya sabía la respuesta. Renate no se quedaría. Ella buscaba una vida bonita, no problemas. Valdemar siguió caminando, el sol le quemaba la espalda, y en su cabeza pensaba, se lo merecía, se lo merecía. Cada golpe, cada palabra, cada segundo de humillación, porque él le había hecho lo mismo a Ismenea todos esos años atrás, y ahora se estaba vengando. Una venganza justa y brutal.